¡Escuchen! ¡Yo ya estuve en estos cerros! ¡Yo ya estuve en estos memes! ¡Yo sobreviví a estos juegos! ¡Estuve en estos juegos hace 3 juegos! ¿Cómo lograste sobrevivir? ¡Jugando! El juego del calamar y su estreno en 2021 sería, en pocas palabras, un suceso descomunal, volviéndose uno de los estrenos más exitosos de Netflix hasta ese momento y acumulando una fama que se expandiría a varios rincones del entretenimiento. Tuvieron que pasar más de 3 años para ver la continuación de esta serie y es la oportunidad perfecta para hacer un repaso, comentar sobre el valor que tiene esta serie y si dicho valor se ha mantenido en esta segunda temporada. Obviamente este video contiene spoilers de la primera y segunda temporada, así que estás avisado. Sin nada más que decir, comencemos. Una pregunta muy común que surge cuando se habla del éxito del juego del calamar es ¿por qué? ¿Qué la hace tan especial? Y aunque existen muchas respuestas a esa pregunta, una de ellas es claramente su presentación. El juego del calamar como concepto no es algo nuevo. Para nada. Muchos de estos elementos podemos encontrarlos en otros productos, algunos más nuevos que otros, pero el cómo los maneja esta serie sin duda es una de las claves de su éxito. Hay muchas personas, hay un juego y un premio. La serie plantea una idea simple desde el comienzo. Esto evita que el espectador se distraiga tratando de resolver una gran duda en la historia. Dicha duda sería el cómo llegaron los personajes a esta situación. Esto obviamente ya lo sabemos a través del personaje de Song-Yoon al inicio de la primera temporada. El tipo es un hombre patético que vive el día a día por medio de apuestas que le traerán problemas y lo dejarán bastante desesperado por dinero. Este es el factor común que tendrá con todos los participantes del juego y que de nuevo simplifica un poco más las cosas. Una vez que el cómo ha sido presentado, lo que sigue es enfocarnos en quiénes iremos siguiendo a partir de ahí. El juego del calamar y sus personajes en su momento fue uno de los aspectos más alabados, ya que sin hacer un capítulo dedicado a cada personaje, de igual forma la serie logra hacer que nos interesemos por quiénes son estas personas y por qué llegaron aquí. Ni siquiera el protagonista, Song-Yoon, tiene un capítulo enteramente enfocado en su pasado. La serie quiere que conozcamos a los personajes a través de los juegos, el cómo reaccionan, cómo se organizan y cómo forman vínculos entre ellos, y son estos vínculos lo que la serie más se enfoca en trabajar. Gi-hun puede parecer un tipo ridículo, sin nada bueno a simple vista, pero en el fondo es alguien noble, o al menos lo intenta, ya que no podemos olvidar la razón del por qué llegó a ese lugar. Sae-byeok es una chica dura, ya que ha tenido una vida difícil, pero aún así muestra tantas emociones como cualquiera. Su despedida con Ji-yeon fue una de las escenas más tristes para muchos espectadores, ya que en su momento habían imágenes de esta escena por todos lados. Sang-woo es un viejo amigo del protagonista que está bastante decidido a ganar el juego y que en el transcurso de la serie iremos viendo cómo esta ambición lo lleva a realizar actos cuestionables. Y así podemos seguir con muchos otros, pero la idea está clara. Los personajes están bien presentados y desarrollados sin perder el ritmo de la historia. ¿Cuál será el resultado al final de estos juegos? Es la duda sobre la que se sostienen todas las expectativas de la serie, y para condensar un poco más las cosas, paralelo a estos juegos, tenemos la trama del policía Jung-ho, quien se infiltra en la isla donde se lleva a cabo el juego, esto con el objetivo de saber qué le pasó a su hermano. Este personaje es la excusa perfecta para ir revelándonos más sobre los organizadores del juego, sin entorpecer la trama principal, ya que las acciones del policía en la historia no afectan el desarrollo del juego o el final que tiene el protagonista, no en esta temporada al menos. Con todo eso dicho, ha quedado claro que parte del éxito de esta serie es que sabe presentar y ubicar varios elementos, lo que la hace fácil de digerir, pero también dejándonos con escenas bastante memorables que tuvieron que ser bien trabajadas para llegar a tener ese impacto. Al final del último capítulo de la primera temporada, el protagonista, Gi-hun, tiene una conversación con el jefe de la Máscara Negra, quien le advierte que no se involucre con ellos, lo que significa que Gi-hun hará exactamente lo contrario, terminando la serie con un cliffhanger. Aunque es obvio que este final buscaba generar expectativas, por sí sola la experiencia de la primera temporada tiene un buen cierre. Una continuación implicaría repetir los elementos antes vistos, y eso puede hacer que las cosas se vuelvan un poco más predecibles. Y a continuación vamos a ver si realmente fue así o no. En esta segunda temporada, el vínculo que la une directamente con la temporada anterior es obviamente el personaje de Gi-hun, quien está decidido a tomar venganza contra los organizadores del juego y que después de varias cosas termina siendo un participante una vez más. Como nosotros ya tenemos mucha información detrás de los juegos, las acciones del personaje de Gi-hun son perfectas para darle ese toque fresco a la serie. Tal vez no sea la gran cosa para algunos, pero yo creo que es suficiente para lo que se propone. Este hecho plantea una nueva duda inicial, y es si el personaje de Gi-hun logrará cambiar algo con todo esto.
Vemos cómo el personaje al inicio hace todo lo que puede para evitar que alguien muera, una tarea casi imposible debido a lo tercos que son varios de los participantes, a quienes no les importa que su vida esté en riesgo, ya que solo les importa el premio. Se vuelve a tocar el mismo tema que en la primera temporada, donde la obsesión de las personas por el dinero los orilla a cometer actos horribles, pero que en esta temporada son representados de manera un poco diferente. En la primera temporada, el personaje de Deok-Su, a quien solo le importaba el premio, infundía miedo en los demás participantes, siempre con una actitud hostil, incluso entre su propio grupo, representando bien este otro lado de la moneda. En la segunda temporada ocurre algo similar con el participante 100. De igual forma, con sus diálogos, trae a colación el tema de la avaricia y la crueldad humana, solo que este personaje, a diferencia de Deok-Su, se apoya sobre la valoración que obtiene de grandes grupos, como podemos ver, tratando de convencer a la gente de seguir jugando, lo que lo vuelve menos agresivo pero más manipulador. Lo que quiero dar a entender con esta comparación es que aunque varias ideas y elementos en esencia son lo mismo, aún pueden ser interesantes dependiendo de cómo los presentes, ya que un tema tan extenso como ese puede ser tocado varias veces y siempre aportar algo nuevo. Siguiendo con los personajes, como dije antes, este es uno de sus puntos fuertes, ya que sin abarcar completamente su pasado, su experiencia en los juegos, nos ayuda a conocerlos mejor y a tomarles cariño. En esta temporada tenemos a varios personajes interesantes desde el comienzo. Esto se debe a lo llamativos que son a simple vista, claro, como la pareja madre e hijo, el participante trans, la chica embarazada y cómo podemos olvidar al participante número 1, que al igual que ocurría en la temporada anterior, es un infiltrado que tiene en la mira al protagonista. Este nuevo grupo de personajes es muy diverso, y eso me gusta, porque va en sintonía con lo visto en la primera temporada, sin mencionar que en este tipo de series, donde muchos personajes que no se conocen deben interactuar, la variedad es importante. Cada personaje tiene su historia, cualquiera puede llegar a estos juegos, cualquiera puede morir. Estas son las ideas que la serie más se esfuerza en remarcar, y en esta segunda temporada, yo creo que en ese aspecto al menos lo han conseguido. Los participantes madre e hijo llegan a tener una dinámica bastante variada. A veces pueden generar risa con sus interacciones, pero también pueden ponerse serios al afrontar los problemas. El más común siendo que la madre, al ser una persona mayor, tiene más posibilidades de morir, por lo que su hijo no puede evitar preocuparse por ella. El participante 120 llama automáticamente la atención, es bastante obvio el porqué. Pero la serie no deja que te quedes solo con esa impresión, ya que a lo largo de esta, el participante 120 recibe el mismo trato que los demás personajes, donde sus acciones y las relaciones que tiene con otros dejan ver más rasgos de su personalidad. Termina cayendo bien y por supuesto es un buen ejemplo de buena inclusión, donde se prioriza la escritura y la importancia del personaje en la historia, en vez de enfocarse y resaltar un solo rasgo, como pasa en otros productos. El participante 222 también es un agregado con mucho potencial, ya que el personaje, al ser una chica embarazada, a simple vista transmite esa fragilidad que hace que los juegos sean aún más tensos por lo que le pueda pasar a este personaje, sobre todo en una serie donde no se sabe quién puede caer primero. Te hace preguntarte, ¿se atreverían a matar a un personaje así? Solo lo sabremos en la tercera temporada. Del participante número 1 hablaré más adelante, ya que ahora quisiera hablar de los juegos. Parte de lo que diferencia Squid Game de otros productos con conceptos similares son obviamente los juegos, su procedencia para ser exacto. Para muchos espectadores que no estaban familiarizados con los juegos callejeros de Corea, la serie resultó ser algo bastante llamativo, y si a eso le sumamos una buena escenografía súper colorida, no es sorpresa que a mucha gente le llame la atención la serie simplemente con ver algunas capturas. En esta segunda temporada, han intentado seguir siendo llamativos, pero también han tenido en cuenta lo que ya les funcionó en la temporada anterior. El juego de luz verde luz roja, por ejemplo, es el juego insignia de la serie, ya que luego del estreno de la primera temporada lo veríamos por todos lados, en videojuegos, en programas de concursos y hasta en sketches. Por eso no me sorprende que este haya sido el único juego que regresó en esta temporada. Si los otros juegos habían funcionado tan bien, era porque habían sido representados de una manera bastante creativa, y en esta segunda temporada yo creo que, si bien no ha estado mal, ha tenido algunos problemas que no la hacen tan memorables como en la primera temporada. Para empezar, la cantidad de los capítulos en esta segunda temporada de Squid Game se ha reducido a 7, ya no son 9 como antes, y además de eso, el primer juego lo vemos recién en el capítulo 3. Esto hace que la cantidad de juegos disminuya, haciendo que este apartado no sea tan llamativo como en la temporada anterior. El juego de las 6 piernas es interesante. Aquí un grupo de 5 personas con las piernas amarradas debe completar 5 desafíos. Esto hace que el suspenso no se enfoque solo en una acción, sino en varias. En la temporada anterior,
El destino de los participantes casi siempre estaba decidido por una sola acción, por ejemplo que se les rompa la galleta, que caminen sobre el cristal equivocado o perder en el juego de las canicas 1 contra 1. En esos juegos solo había un objetivo y la tensión se notaba claramente, incluso en el juego de la soga, donde un grupo debía hacer caer al otro, lo que requería que estuvieran bien organizados como si fueran solo uno. En el juego del pentatlón de 6 piernas, cada miembro del grupo realiza una actividad diferente, por lo que no se sabe dónde recaerá el suspenso, si en un participante o en otro. No me parece un mal juego, solo que a mi parecer no es tan inquietante como los otros. El juego de las mezclas, por otro lado, me gustó mucho más. Aquí los participantes deben formar grupos rápido y entrar en una habitación con la cantidad de miembros indicados, y si los participantes se quedan fuera, morirán. Entre más avance el juego, todo se va volviendo más caótico, ya que los personajes son forzados a actuar rápido. Todos se empujan y se pelean por ver quién entra en la habitación y complete el grupo. Este juego le agrega ese factor rivalidad que vimos en la temporada anterior. El personaje de Deok-Su en esa temporada no tenía reparo en acabar con los participantes para ganar el juego. Claro que él no fue el único que demostró ser una amenaza, pero sí el que más en claro dejó esta idea. En el juego de la mezcla, la desesperación obliga a los participantes a atacarse entre ellos, y como es obvio, a algunos les resulta más fácil. El personaje de Thanos sin duda fue uno de los que más llamó la atención en esta temporada. Cumple ese rol de personaje odioso, pero con carisma, y que sin duda sabe destacar. El juego de la mezcla para mí fue el mejor juego de toda la temporada, aunque claro, no hay mucho de dónde escoger. Algo muy chocante de la serie es que al tener tan pocos capítulos y dejar la historia inconclusa, hace que sea muy difícil analizarla a nivel general, ya que varios personajes aún no han tenido un cierre justo, sobre todo el protagonista, quien apenas parece estar dándose cuenta de las cosas. El saber qué le pasará a Gi-hun al final de la serie es una de las muchas incógnitas que la serie espera responder en la tercera temporada, que más bien siento será como una segunda parte. El cambio que ha tenido el personaje desde el final de la primera temporada, sin duda es uno de los aspectos mejor planteados en esta continuación, ya que al inicio lo presentaron como alguien patético pero de buen corazón, luego una especie de protector, y ahora su estado actual es el de un hombre jugando a ser héroe, como dice el participante 1. Es muy interesante la idea que plantea la serie con esta simple palabra, héroe. ¿Es acaso Gi-hun el héroe de la historia? A mí personalmente me encanta el rumbo que está tomando el personaje, y que empezó cuando él decidió no subirse al avión. Desde ese momento el personaje parece que lo único que quiere hacer es vengarse de los tipos que lo trataron a él y a los demás como animales. Y aunque en la segunda temporada vemos cómo intenta que nadie muera en el juego de luz verde luz roja, conforme avanza la serie, vemos cómo su enfoque inicial, el cual es vengarse, toma aún más fuerza. Una escena que ejemplifica muy bien esto ocurre en el capítulo 7, cuando los dos bandos se atacan y empieza la masacre. Aquí el objetivo de Gi-hun ya no es que todos salgan con vida, sino esperar a que la pelea termine para rebelarse contra los soldados, acompañado por supuesto de un pequeño grupo que confía en él. En este pequeño grupo se encuentra el participante 1, y aunque su relación con el protagonista parezca una idea reciclada de la temporada anterior, ha logrado mantenerse fresca ya que no apunta a hacer exactamente lo mismo. Sabemos que el participante 1 es el líder de la isla y también el hermano del policía. A lo largo de la serie se nos ha ido revelando pequeños fragmentos de información que nos dejan ver quién era antes de volverse el líder, y la más grande pregunta que rodea a este personaje es ¿por qué? ¿Por qué supervisa los juegos en la isla? Y además, ¿por qué parece gustarle tanto? De nuevo son preguntas que esperemos se respondan en la tercera temporada. Aún así, el trabajo que hizo el personaje es bastante competente. Como mencioné antes, te da algo que esperar, y al mismo tiempo nos acostumbramos al personaje, haciendo que notemos más rasgos de él y no nos quedemos solo con la imagen del malo maloso, un personaje con mucho potencial y que esperemos tenga un final digno. Además, mucha gente lo estuvo comparando con Mads Mikkelsen, y debo admitir que es lo mismo que pensé en esta temporada. Hablando de antagonistas, en la temporada pasada vimos a personajes que llamaron mucho la atención y que fueron memorables de una manera peculiar. Con esto me refiero a los personajes como Deok-Su o Sang-woo. Son ese tipo de personajes que se hacen odiar mucho y no se debe a que la serie esté mal escrita o algo así. Todo lo contrario, ya que estos personajes fueron escritos con esa intención. Y en una serie como el Juego del Calamar, crear este tipo de personajes conflictivos diría que es hasta vital. En esta segunda temporada, quien más llamó la atención por esto es obviamente Thanos, quien por lo que escuché tiene su trasfondo en la vida real, pero en la serie, debido a su actitud tan extravagante y hasta caricaturesca, no es fácil pasarlo por alto. El personaje cumple un rol bastante bueno, es molesto a propósito y recuerda bastante a la actitud pedante y tonta de algunos influencers, sirviendo como una parodia de estos, lo cual le da varios motivos a la gente para hacer memes, que también le dan más visibilidad a la serie.
En mi opinión me gustó mucho el final que le dieron, impredecible y brutal, todo lo que esta serie debería ser. Y hablando de cosas impredecibles, otra cosa muy interesante la vimos en el último capítulo. Daeho, el chico de la marina, se supone debía traerles munición, pero en vez de eso decidió esconderse por miedo, dejando a varios compañeros morir. De nuevo esta serie sabe tomarte por sorpresa y te dispara con choques de realidad. Que el personaje se esconda con miedo es algo muy común, hace que la historia tome otro camino de manera justificada, y lo mejor es que no es fácil verlo venir. Las muertes de personajes en este tipo de historias tienen más impacto cuando no las ves venir, y creo que en eso el juego del calamar también hace un buen trabajo, ya que en algunos momentos el desarrollo de la historia se siente muy normalillo, es poco destacable, y esto solo hace que bajes la guardia, que te sientas cómodo para que momentos como este o este tengan un gran impacto. Irónicamente, creo que las muertes más inesperadas ocurren fuera de los juegos, y esto solo nos indica cómo la historia intenta ir más allá y no ser una copia exacta de la temporada anterior. Tal vez un aspecto bastante criticado de esta temporada ha sido como el final ha dejado la historia bastante inconclusa, ya que casi nada de lo que se planteó tuvo un cierre en esta temporada. El destino de los protagonistas inconcluso, personajes secundarios inconcluso, personajes aún más secundarios inconcluso, la subtrama del policía con el grupo de mercenarios inconcluso, y ojalá la espera se haga valer en la tercera temporada. Honestamente creo que es necesario ver la temporada 3 para poder analizar realmente esta nueva fase de la serie, ya que como dije antes, la temporada anterior fue algo nuevo y le dio un cierre a los elementos presentados, lo hizo muy bien, pero al final el protagonista tomó una decisión que también afectaría el rumbo de la serie, y ese rumbo aún está en curso. Aún queda saber cómo acabará el personaje de Gi-hun, qué hará cuando sepa la verdad. Todo parece indicar que en el mes de junio, finalmente tendremos la respuesta. Yo soy Mitenai, y nos vemos en otro video. Chao.